contigo y de nadie más, Señor. Bueno, alguna cosa que yo hablé en la primera parte que no quedó muy clara, alguna cosa que debo repetir, alguna pregunta con relación a las cosas que hablamos hasta ahora. ¿Está claro? ¿Alguna cosa que debemos explicar más? ¿Todo bien? Bueno, en esta segunda y la tercera parte, yo quiero intentar mostrar a los hermanos cómo la idea de discípulo y discipulado es alguna cosa que no comienza con la vida de Jesucristo, pero está desde los profetas. Las enseñanzas antiguas hablan de ser discípulo. Por ejemplo, en Isaías 54:13, Isaías 54:13 y el capítulo 8:16. Le voy a pedir que dos hermanos o dos hermanas lean por favor estos dos textos. Isaías 8:16 y 54:13. ¿Quién ha encontrado? Ocho desde 6. Por favor. Isaías 8:16. Acta el testimonio y sella la ley entre mis discípulos, sellar y atar, en el sentido de hacer fuerte, firme, presente en la vida de los discípulos. Entonces aquí está un aspecto de hacer discípulo y en aquello que llamamos de Antiguo Testamento. A mí no me gusta de ese término, Antiguo Testamento. Este término, Antiguo Testamento, vino más o menos en el año 1521, más o menos, porque no había entre los discípulos y en las charlas de Jesucristo, no había ese término Antiguo Testamento, porque era solamente lo que tenía, y ellos llamaban de escrituras. Y es importante porque nosotros muchas veces valoramos lo que llamamos de Nuevo Testamento y quitamos el valor de aquello que llamamos Antiguo Testamento. Entonces que pongamos atención en esto. Amén. Bueno, solamente una notita de, ¿cómo se dice? De abajo de la página, ¿cómo se dice? Una notita. Tiene página. ¿Ok? El 54:13 de Isaías, por favor. Y todos tus hijos serán enseñados de Jehová, y multiplicará la paz de tus hijos. Todos tus hijos serán. La palabra enseñados es la palabra discípulos. Entonces perciben que aquí los hijos serán discípulos. Dios quiere que nosotros vayamos progresando, no solamente hijos, pero discípulos del Señor. Amén. Porque para que seamos hijos, Dios ha hecho todo y nos hizo hijos. Pero para ser discípulos hay una participación de nuestra vida, una participación total. Y nuestra voluntad es puesta a prueba cuando Dios nos llama para ser discípulos.
Entonces Dios quiere que nosotros crezcamos, hijos, pero también discípulos. Todos los hijos serán discípulos del Señor. Amén. Todos los hijos. Esa es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si hay alguien aquí que todavía no es discípulo, pero sabe que es hijo, entonces aquí está tu próximo blanco. Quiero ser discípulo de Cristo. Amén. Aquí está tu próximo grada. La próxima grada. ¿Te acuerdas de la escalera? ¿Te acuerdas de la escalera, la visión de Jacobo? Una escalera es hecha de gradas. ¿Cómo se llama esta parte donde se pisa? Huella. Peldaña. ¿Y cómo se llama esta parte de vertical? Contrahuella. O espejo. Es muy interesante. Porque cuando tú subes un patamar se dice, un peldaño, tú sigues hasta el espejo. Y de ahí tú debes subir. Y el espejo tiene la capacidad de mostrar quiénes somos. Y ahí tú entras en una crisis y pasa para la grada de arriba. Y sigue, entra otra crisis y pasa para la grada de arriba. Entra otra crisis, pasa para la grada de arriba. La vida cristiana no es una rampa, es una escalera. Son crisis y crisis y crisis y crisis. Amén. ¿En cuál crisis estás tú ahora? O bajas la grada o subes. Parado nunca. Amén. Bueno, esa es la situación. Hijos y ahora discípulos del Señor. En primero libro de las Crónicas 25:8, primer libro de las Crónicas 25:8, ellos echaron suerte para designar los deberes tanto del pequeño como del grande, tanto del maestro como del discípulo. Entonces ahí están los discípulos desde atrás, desde los comienzos de la nación de Israel, ¿no? Allí están los discípulos, maestros y discípulos. La palabra discípulo tiene la connotación de aquel que está aprendiendo con un alumno de una clase, pero también tiene la idea de una persona que está siendo condicionada se dice, a cambiar los hábitos. Cambio de hábitos, ¿no? Entonces, es alguna cosa intelectual donde aprendemos conceptos, pero también es un condicionamiento donde aprendemos a cambiar nuestros hábitos. Interesante que algunas expresiones que perciben la iglesia, personas que hablan del discipulado como si fuera una clase, pero es más que esto, es un aprendizaje donde cambiamos los hábitos. Estoy repitiendo la cuestión de los hábitos porque es tremendamente importante la cuestión de nuestros hábitos. Cuando tú juntas varios hechos, cuando tú repites los hechos, tú tienes un hábito. Cuando tú tienes varios hábitos, tú tienes un carácter, y el carácter determina tu futuro. Entonces debemos cuidar de nuestros hábitos, y el discípulo es aquel que está aprendiendo a cambiar los hábitos. Amén. Entonces no es solamente una cuestión intelectual, pero una cuestión de comportamiento. Ahora, es verdad
que si quiero cambiar mi comportamiento, la primera cosa que debo cambiar es mi concepto de las cosas. Porque el cambio de concepto produce un cambio de comportamiento. ¿Hay base bíblica para eso que estoy hablando? ¿Hay base bíblica? ¿Sí o no? Romanos 12. Transformados por la renovación de los conceptos. Transformados. ¿Cómo se transforma? Renovación de conceptos. Muchas veces estamos, Señor, transforma mi vida, Señor, no estoy satisfecho, transforma mi vida. Pero la responsabilidad de transformación es de mi parte, y no de Dios. Y la manera de transformar mi vida es cambio de concepto. ¿Amén? ¿Están comprendiendo lo que quiero decir? Es decir de una cosa lo que Dios dice. Dios tiene un determinado concepto, por ejemplo, de ese micrófono. Dios habla, ese micrófono es gris se dice, es negro. ¿Cuál es el concepto que debe tener del micrófono? Que es negro. Es decir, debo tener el concepto de las cosas que Dios tiene. Y en la medida que yo voy adquiriendo los conceptos de Dios, mi comportamiento va cambiando. Es algo automático. Entonces la transformación viene por cambios de concepto, una renovación de entendimiento. Amén. Entonces el discipulado es una cuestión intelectual, no tengo aquí otra palabra, una cuestión de aprendizaje, de bosquejo, de estudios. Esto es una parte, pero la otra parte es cambio de hábitos, para que haya un cambio de carácter. Amén. ¿Comprendido? Explico nuevamente, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Si tú quieres cambiar tu vida, tú debes cambiar cómo ves las cosas. En Amós, el 7:14, hay una referencia al discípulo. Cuando Amós habla a Amasías, yo no soy profeta, ni siquiera discípulo de profeta. Entonces, los profetas tenían discípulos, y los discípulos seguían a los profetas, aprendiendo con ellos. Creo que todos aquí nos acordamos de cuando el profeta necesitara abrir más espacio para hospedar personas, y alguien toma una hacha prestada y se pierde esta hacha, ¿no? Allí son los discípulos de los profetas, también trabajando. Entonces, cuando llegamos en los tiempos de Jesucristo, simplemente Jesucristo sigue con el mismo hábito de tener personas que le seguían, vía su vida, le imitaban y eran transformados. Cuando los discípulos de Juan pregunta a Jesús, maestro, ¿dónde asistes? ¿Te acuerdas de esta pregunta? Capítulo 1 de Juan. ¿Dónde asistes? ¿Estás en también castellano? Vives. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Jesucristo dice, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Venid y ven. ¿Qué quiere decir Jesús? Ve cómo vivo, dónde vivo, cómo es el orden de mi casa. Así es. Por eso Pablo dice, sed mis imitadores. El discipulado es una imitación de vida. Necesitamos tener referencias, personas a quienes imitamos. La palabra dice que debemos imitar la fe de nuestros padres, de nuestros guías. Amén. Cada uno de nosotros tenemos personas en la Biblia a quienes admiramos, ¿sí? ¿Sí o no? ¿A quienes admiras tú en la Biblia? ¿Pablo? ¿A ninguém?
¿Quién? ¿A nadie? Pablo, Moisés, Elías, ¿cuál José? Josué, Caleb, es mi preferido. Caleb, qué hombre tremendo. La palabra de Dios habla tan poco de Caleb, ¿no? Tan poco. Pero lo que la palabra habla de Caleb es una fuerza tremenda en la vida de aquel hombre, ¿no? Y yo busco imitar la fe de Caleb. Con 85 años, este hombre llega para Josué y saca su iPad. Está todo grabado, había grabado en el día que Moisés le dio la promesa, tenía grabado, ¿verdad? ¿Grabó dónde? ¿Dónde había grabado? En la mente, en el corazón. Y esta grabación tuvo fuerza para mantener este hombre activo y con fe durante 45 años. Entonces, a los 85 años, este hombre llega para Moisés y repite palabra por palabra lo que había oído 45 años atrás. Y dice: estoy listo para paz y para guerra, para entrar o salir. 85 años. ¿Qué hace una persona a los 85 años? Está escogiendo ataúd, hablando a los pastores cuál canción quiere, ¿no? No, es que no te olvides de invitar a tal persona, ¿no? 85 años, no hay más planes, ¿no? 85 años, Caleb, que dice: si no hay nada más que hacer, dame la tierra, una de las tierras más difíciles de Israel. 85 años. Entonces busca imitar a la fe de este hombre, que era un adolescente, 85 años. Era un niño, con toda la fuerza. Yo aprendí con él que hay jóvenes viejos y hay viejos jóvenes. ¿En cuál clase estás tú? ¿Cuántos jóvenes viejos hoy día, no? Qué tremendo, cuántos viejos jóvenes. Tan jóvenes y tan viejos. ¿Sabes qué percibí? Es que si yo tengo hoy día un problema con iraní, alguna no pequeña contenda con iraní, no puedo consultar a Caleb, porque se fue. Caleb, ¿cómo cuidar de ellos? No sé, él no está más aquí. Entonces yo necesito de dos tipos de referencia. Una referencia en las Escrituras, que son nuestros padres, nuestros guías, y a la fe de los cuales debo imitar, pero necesito de personas de carne, de hueso, que están aquí a mi lado, para ver cómo ellos resuelven sus problemas. No estoy hablando de superhombres, no estoy hablando de supermujeres, estoy hablando de personas que tienen problemas con pecado también, pero que me enseñan cómo arrepentirse, cómo levantar. De eso necesito. Amén. Un día de esos atrás, una persona por teléfono me llama y me pregunta: Jamé, ¿cómo cuidar de adolescentes? Que él tenía hijos de adolescentes. Entonces le hablé: bueno, de aquí a 10 años vuelve a llamarme, porque ahora estoy en el huracán. Yo tengo un hijo de 14 años, entonces ¿qué puedo enseñar? Ahora, por supuesto, me equivoco con mi hijo, me equivoco con él, pero no quiero enseñar la equivocación. Yo quiero enseñar a las personas cómo pedir perdón por mis equivocaciones, cómo llegar a mi hijo y pedir perdón a él. Esto quiero enseñar. No quiero pasar una imagen de que no cometo equívocos. No quiero pasar esto.
Porque si paso esta imagen de que no cometo errores, entonces dejo de ser una referencia. Porque nadie quiere referencia como heróis. Queremos referencia de personas normales, que viven, que comen, que algunas veces pelean, pero que piden perdón. Amén. El discípulo tiene referencias. Busca referencias. Y principalmente sé tú referencia. Yo les conté un día que yo tuve una experiencia muy fuerte con el Señor con respecto a mis hijas. En aquel entonces mi hija menor debería tener sus 2 años. Y las 2 mayores llegaban a la casa de la escuela y tenía el hábito de llegar, entrar en el comedor. Tenía una arte tremenda de poner su pie en la zapatilla atrás y echar zapatilla rodar y caía así en la cocina, donde sea. Y la mochila en la puerta de la cocina y entraba. Y todos los días. Iraní, aquí no es lugar de la mochila, agarra la mochila y pone en su lugar todos los días, todos los días, todos los días. Y yo estaba cansado. No sé si sucede lo mismo acá. Cualquier semejanza, mera coincidencia, ¿no? Entonces yo fui a orar sobre esto. Fui a orar, Señor, ¿cómo puede, Señor? Mis hijas, Señor, son todas, ¿cómo se dice? ¿Cómo es? Desordenadas. ¿Cómo son desordenadas? Estaba de rodillas orando al Señor y oraba con mucha sinceridad. Señor, ¿cómo son ordenadas? Padre, haga alguna cosa. Porque no quiero más oír ni hablar con ellas. Señor, haga alguna cosa. Y el Espíritu Santo es muy gentil, ¿no? El Espíritu Santo me hizo mirar hacia mi escritorio. Yo no soy desordenado. Yo tengo una orden alternativa que las personas no comprenden. Hermanos, si quieren terminar la oración, yo tenía vergüenza de terminar la oración, porque cada uno engendra según su especie. Me levanté, puse en orden mi escritorio. Dejé pasar un tiempo para que ellas percibieran que ahora tenía orden y después hablé con ellas. No hace mucho tiempo que mi hija mayor necesitaba de un documento y me llamó por teléfono: padre, ¿dónde está el documento de la casa? Entonces yo pude decir a ella: está en el tercer cajón de mi escritorio, dentro de un archivo con este nombre. Y ella fue y me llamó: padre, ¿tú eres ordenado? Y yo le dije: Señor, ahora tú puedes despedir en paz tu sierva. Necesitamos ser referencias. Si tú eres alguien que lidera un grupo, alguien que conduce un grupo, tú debes poner eso en tu cabeza, en tu corazón. Yo necesito mostrar cómo es la vida cristiana. Cómo cuido de mi mujer, cómo cuido de mi marido, cómo cuido de mis hijos, cómo cuido de mis padres. Yo les hablé un día aquí que un hombre muy inteligente llamado Albert Einstein dijo una cosa muy interesante. Él habló que el ejemplo no es la mejor manera de enseñar, es la única. Y Agostino
Santo Agostino, él habló el siguiente: predica el Evangelio y si necesario fuera, habla alguna cosa. Predique y si necesario fuera, habla alguna cosa. Porque nosotros predicamos sin palabras. La mujer conquista a su marido sin palabras, ¿no? Sin palabras. Cuando Pablo encuentra a Timoteo, era un jovencito que tenía buen testimonio de 2 ciudades, Iconio y Listra. Las personas de las 2 ciudades daban un buen testimonio de Timoteo. Y no hablaba de la manera de Timoteo predicar, pero hablaba de la vida de Timoteo. Los diáconos eran hombres de buena reputación de los de afuera. Cuando la iglesia en Antioquía está creciendo, los discípulos de los apóstoles de Jerusalén envían un hombre para estar con la iglesia. ¿Cómo se llamaba él? Bernabé. Y Bernabé va a Antioquía. Estoy me refiriendo al capítulo 11 de Hechos. Y cuando Bernabé llega a Antioquía, la palabra nos habla que él ve la gracia de Dios en la vida del pueblo. Y el texto dice que Bernabé era un hombre bueno. Y en causa de esto, muchas personas se llegaron a la iglesia por la bondad de Bernabé. La bondad de los cristianos atrae a las personas al Señor. Amén. Muchas veces escucho personas diciendo: no miran hacia mí, mira hacia Cristo. Hermanos, no es lo que la palabra enseña. Dios nos ha puesto como luceros en un mundo tenebroso. ¿Qué hace el lucero? ¿Lucero se dice? ¿Qué hace el lucero? Alumbra. Alumbra, es una referencia, ¿no? Y Dios nos ha puesto como luceros, como sal y luceros en este mundo. Amén. Bernabé era un hombre bueno. En causa de esto, las personas se juntaron al Señor. Pregunta: ¿cuál es la reputación que tienes con relación a tus vecinos? ¿Cómo tus vecinos ven a ti? Escuché algunas veces personas diciendo: yo quiero ser cristiano, pero no quiero ser cristiano como algunos vecinos que tengo. ¿Ha escuchado esto? No. Pero en el caso de Bernabé fue al revés. Las personas interesadas por el Señor, por causa de su vida, su comportamiento, su manera de ser, y la iglesia creció. Es interesante que en este caso yo tengo una interpretación, una visión de este texto desde el capítulo 11 hasta el capítulo 13, porque cuando tú llegas al capítulo 13 tú vas a ver la descripción de la iglesia de Antioquía. Es una iglesia que la considera una iglesia madura se dice, que tenía madurez, una iglesia que escuchaba al Señor, una iglesia que obedecía al Señor, y una iglesia que daba el mejor que tenía a la obra de Dios. Porque cuando Dios dice separarme a Bernabé y a Saulo, los dos fueron las primeras columnas de aquella iglesia. ¿Y qué dio la iglesia? El mejor que tenía. Ahora, ¿con quiénes aprendió esta iglesia? Aprendió con Bernabé. Porque la bondad contagia, así como la maldad. La bondad contagia, así como la maldad. Mis vecinos me consideran una persona buena.
No estoy preguntando si tú eres bueno. Estoy preguntando cuál es la reputación que tienes. ¿Cómo tus vecinos van a saber que tú eres una persona buena? ¿Cómo van a saber? Por la conducta. Si tú llegas en tu casa y tu vecino está limpiando el coche, ¿qué haces tú? Hola, chao. ¿Qué haces tú? Ayuda. Y no pregunte, por favor, ¿necesita de ayuda? Una pregunta que no cabe. Muchas veces pregunta para no tener la respuesta. No pregunte, ayudar. Hiciste un cake en tu casa, toma el cake, dale una parte para tu vecino. La iglesia tiene esa capacidad de compartir las cosas buenas. Amén. No, mira, no para que la persona venga para tu iglesia, pero para que la persona experimente la bondad de Dios en tu vida. Y normalmente ella va a querer seguir a ti. Y va a preguntar dónde vives. Y tú vas a decir, ven y ven. Ven y ven. ¿Sabes que estamos haciendo un trabajo en una favela en Jundiaí? Una de las favelas más peligrosas de Brasil. Y la policía no entra en esa favela, porque los bandidos están con sus metralletas, sus escopetas ali, y no entran. Há unos 2 años, los bandidos secuestraron, se dice, la tía del alcaide, como un alerta para que no enviara a la policía. Y mandar a decir, sabemos dónde vives, cómo es tu familia, tu hija, dónde estudia, entonces no manda policía. Y entregaron a la tía del prefecto. El aviso fue dado y la policía no entra. Pero nosotros entramos. Nosotros entramos. Y entramos muchas veces con los bandidos nos escoltando con escopetas. Vamos a visitar las familias y los bandidos con nosotros ali. Tenemos una clase de refuerzo escolar ali dentro. Y él nos respeta. Hijos de los jefes están estudiando con nosotros. Hermano, ¿cómo podemos ganar el mundo si no mostramos bondad? Y mira, quiero repetir, no es para que vengan a mi iglesia. Quiero que ellos vayan al Señor. ¿Están comprendiendo esto? Mira, yo no estoy diciendo que no quiero que sean salvos. No estoy diciendo esto. Porque muchas veces queremos que la persona venga para mi religión. No es esto. Quiero que la persona conozca a Cristo, que esté lleno del Espíritu Santo. Y si soy una buena referencia, van a seguirme. ¿Quiénes no quieren estar cerca de una persona bondadosa? ¿Quiénes? Esto sucedió en Antioquía. Las personas negaban dónde estaba verdadero. Y la iglesia adquirió esta característica de bondad de sus pastores. Amén. Bueno, ¿tú quieres que tu grupo casero crezca? Haga una campaña de cortar los pastos, limpiar los, ¿cómo se llama? La frente de la casa. Aceras, las veredas. ¿Qué más? Haz una campaña de preguntar si hay alguna necesidad en los vecinos. Mostre la bondad de Dios. Mostre la generosidad del Señor. Amén. Te garantizo, te prometo que las personas van a querer estar cerca de ti. Te prometo. Condición para el discipulado. Una condición para el discipulado. Amar a Jesucristo más que a cualquier otra persona. Esa es la principal característica o condición para un discípulo. Amar a Jesucristo más do que a cualquier otra
persona. Cuando el Señor nos habla de amor hacia Él, Él pone algunas medidas. ¿De acuerdo? Amar al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra alma. Si amamos a Dios con toda fuerza, con toda alma, con todo entendimiento, ¿qué sobrará para los otros? Por eso el Señor nos enseña que aquel que no deja padre, madre, hijos, no es digno de Él, incluso a sí mismo. Amar al Señor por encima de todas las cosas es la condición principal del discípulo. Amén. Ese es el precio. Ese es el precio. En Lucas 14 habla de esto. Si alguien venir a mí y no odiar a su padre y madre y hijos y hermanos y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No sé cómo está en castellano la palabra odiar. Aborrece. Mira, aborrecer no está siempre con los padres, estoy te aborreciendo. No. Es amar al Señor de tal manera, que otro amor no va a tener competencia, no hay competencia. Ahora la pregunta es, si amo a Dios con todas mis fuerzas, entonces voy a despreciar a las personas. Así es la enseñanza del Señor. No. El Señor pasa a ser mi referencia principal y a través de Él amo a las personas. Dejo de amar con mi amor y paso a amar con el amor del Señor. Amén. Paso a amar con el amor ágape, con el amor del Señor, y no con amor natural, amor eros o fileos, mas paso a amar a las personas con el mismo amor del Señor. O sea, el Señor va a amar a las personas a través de mi vida. Amén. Todas mis fuerzas son para el Señor. Todo mi entendimiento es para el Señor. Toda mi alma es para el Señor. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo cuanto tiene, no puede ser mi discípulo. Eso está en el mismo espíritu, en el mismo sentido. Cuando la palabra dice que nosotros no conseguimos servir a Mamón y al Señor, no conseguimos. Es imposible. Tener cosas y ser discípulo de Cristo. O tenemos cosas o somos discípulos de Cristo. No podemos tener cosas y ser discípulos. No podemos ser discípulos y tener cosas. Amén. Tú vas a llegar delante del Señor solito, desnudo, completamente desnudo, delante del Señor, con nada más. Amén. Está ficando un poco caro, ¿no? Un poco. ¿Sabe cuál es el precio, no? Dios solamente requiere una cosa de nosotros, una sola cosa. Todo. Esa es la medida. De la misma manera que Dios entregó su Hijo a nosotros, esa es la medida. Debemos entregar a Él de todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Hay una religión que es la religión más fuerte que hubo y que hay entre los seres humanos. Esta religión se llama humanismo. ¿Conoce? Él está presente en todas las religiones.
Él está presente en la frase, tiene compasión de ti, tengo compasión de ti. El humanismo pretende poner el hombre en el lugar de destaque. O sea, la voluntad, sus deseos, sus ideales, eso es lo que importa. No importa la voluntad de Dios, el bienestar de los otros, importa lo que sientes tú. Importa que tu voluntad sea hecha. Y hermanos, ¿dónde opera la cruz de Cristo? Exactamente en este punto. Algunas veces confundimos cruz con personas, ¿no? Mira, yo soy casado, tengo una cruz en casa y debo soportarla. Mira, tengo unos hijos que son cruces, ¿no? Terribles. No, yo tengo una mujer que es una cruz. Hermanos, están equivocados. Cruz no son personas. Cruz es el momento donde se chocan dos voluntades. La voluntad del Señor y mi voluntad. Ahí está la cruz. Y una de estas voluntades debe prevalecer. Una de ellas va para la cruz. O la voluntad de Dios va para la cruz, o mi voluntad. No respeta personas, respeta nuestra voluntad. Y no hay nada más caro para nosotros que nuestra voluntad. Si tú quieres ver una persona enojada, no permitas que él haga su voluntad. Creo que tú has experimentado eso con tus hijos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cuál es la cosa más importante para nuestros hijos? Hacer su voluntad. Padre, quiero hacer esto, no puedo. Pero quiero hacer, pero no puede. Pero quiero hacer, pero no puede. Y ahí está la pelea. Y la cruz debe manifestar en este momento. Amén. Amén. La cruz en mi casa se manifestaba en esos ratos. Cuando mis hijos llegaban, quería hacer su voluntad. Entonces la cruz se manifestaba. Y en nuestro caso la cruz era un cinturón que yo llevé de Bolivia, muy lindo. Era un cinturón muy lindo que yo compré con dibujos. Y llegué a mi casa, consagré ese cinturón a la obra del Señor, al ministerio de la cruz. Y cuando dos voluntades se chocaban, la cruz operaba. ¿Verdad? Cuando mi hija mayor casó, me pidió por heredad. El cinturón llegó para su casa. Cuando mi hijo menor cumplió sus 10 años, hicimos una solemnidad. ¿Solemnidad se dice? Una ceremonia. Y porque yo consagré otro cinturón, ¿no? El ministerio de la cruz. Y senté con él y oramos juntos. Hoy día estamos jubilando este instrumento de la cruz de Cristo. Pero está jubilado, pero no está muerto. La cosa más importante para nosotros es nuestra voluntad. No hay nada más importante. Ahí la cruz de Cristo opera. ¿Sabes cuándo la cruz de Cristo operó en Cristo? ¿Sabes cuándo no? En Getsemani, no en el Gólgota. Jesucristo murió en Getsemani. El Gólgota fue la dramatización de algo que había acontecido antes. Cuando su voluntad fue puesta abajo de la voluntad del Señor. Que no sea hecha mi voluntad, pero tu voluntad. ¿De qué estamos hablando, hermanos? De ser discípulo de Cristo. Amén. De ser discípulo de Cristo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estamos hablando de amar más al Señor de cualquier otra cosa en la faz de la tierra.
algunas características del discípulo. Primera cosa, el discípulo es una persona guiada por el Espíritu Santo. El discípulo es alguien guiado por el Espíritu Santo. Esa es una característica del Hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo. La palabra habla que aquel que es nacido de Dios es como el viento. Y el Espíritu le dice, vete por acá, vete por allá. Y él sigue al Espíritu Santo. Él no sigue su voluntad, pero camina en el Espíritu Santo. El libro de los Hechos llamado del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero este nombre podría ser cambiado con mucha sencillez para Hechos del Espíritu Santo. Porque este libro es el libro donde el Espíritu Santo se manifiesta como pastor de la iglesia. ¿Verdad? Es el pastor. Si en los evangelios Jesucristo se muestra como pastor, en el libro de los Hechos el Espíritu Santo dice, yo soy el pastor de la iglesia. Y Él dirige su iglesia, Él enseña a su iglesia. Por ejemplo, en los últimos días, cuando Jesucristo estaba con sus discípulos, Lucas dice que Jesús daba por el Espíritu Santo mandamientos a sus discípulos. Entonces el Espíritu Santo toma a Jesucristo y usa a Jesucristo para enseñar a sus discípulos. Después ese Espíritu viene sobre la iglesia y ordena a la iglesia lo que debía hacer. Envía su iglesia para todas las partes. Habla del reino. Prepara sus testimonios, sus testigos. Y en el capítulo 1, el Espíritu Santo se manifiesta con poder para que la iglesia salga y predique el Evangelio. Da capacidad para hablar en otras lenguas. Da gracia para la predicación del Evangelio. En el capítulo 5, el pastor Espíritu Santo disciplina a la iglesia. ¿Se acuerdan? ¿No? ¿Se acuerdan? Capítulo 5. Cuando una pareja decide mentir, ¿a quiénes? Al Espíritu Santo. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Resuelve el problema de la iglesia. Rápido. No hace una asamblea preguntando quién concorda, quién no concuerda, no. Mata a los dos. Listo. Rápido. Prepara Esteban para la muerte. Envía sus obreros para trabajos específicos como Felipe, como Pedro, como Bernabé. El Espíritu Santo es el pastor de la iglesia de los discípulos de Cristo. Una iglesia de discípulos tiene como pastor el Espíritu Santo. Amén. Si somos discípulos, nuestra congregación va a tener como pastor el Espíritu de Dios. Si somos discípulos, las personas van a preguntar, ¿quién es el pastor de su congregación? ¿Qué vamos a responder? El Espíritu Santo. Hay otro. Es el Espíritu Santo. Y Él va conduciendo a sus discípulos como aquel que maneja, dirige, instruye, corrige, disciplina, cambia los rumbos. Así es. El discípulo, él es conducido por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, déjame para un ratito aquí, porque podemos pensar nesta guía, se dice, nesta guía del Espíritu Santo, como alguna cosa así muy sobrenatural, como alguna cosa muy espectacular. Pero no es así. El Espíritu Santo vive con nosotros nuestra vida bien normal. El Espíritu Santo
Santo nos habla de varias maneras, usando varias vías, se dice, varios caminos. Las estrellas, los astros, la naturaleza. Y un camino que el Espíritu Santo usa mucho para hablar con nosotros, que muchas veces no ponemos atención, es nuestra conciencia. Muchas veces las personas me preguntan, ¿cómo hago para conocer la voz del Espíritu Santo? ¿Ya decía esa pregunta? No. Es una pregunta muy repetida en la iglesia. Pero quiero decirles que no es alguna cosa, como diría, muy complicada. La conciencia es una parte de Dios que quedó en el hombre después que el hombre se perdió. La conciencia es como una pequeña luz piloto, se dice, una luz piloto en una máquina que se prende cuando alguna cosa está mal en la máquina. Este fue una de las últimas cosas que se quedó en el hombre caído. Ahí está la conciencia. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, de la conciencia. El problema es que muchas veces la conciencia nos habla alguna cosa y dice, esto está equivocado, y nosotros no escuchamos la conciencia. Si ponemos atención a la conciencia, estamos nos entrenando para escuchar el Espíritu Santo hablar a nuestros oídos. ¿Me comprenden? ¿Me comprenden, hermanos? Si nos habituamos a escuchar nuestra conciencia, nosotros estamos nos entrenando para escuchar al Espíritu Santo en cosas más grandes. Pero ser fiel en el poco. Escuchen la conciencia. La conciencia del hombre caído está contaminada por el pecado, pero la conciencia del nuevo nacido está limpia por la sangre de Cristo. Amén. Ahora, la conciencia humana, ella es programable. Ella tiene un software que aprende con nuestros hábitos. Entonces tú estás haciendo alguna cosa equivocada y la lámpara se prende. Y si tú no tomas ninguna actitud para cambiar, la próxima vez la luz va a prender, tú no tomas ninguna actitud, y la próxima vez la luz no va a prender. Ela va a se adaptar a ti. Por eso que Pablo pone una diferencia entre ser acusado por la conciencia. Él dice que si mi conciencia me acusa, más grande es Dios. Porque la conciencia es programable. Ella puede venir con los hábitos, la enseñanza de antiguamente, y traer señales falsos. Pero hermanos, si nosotros educamos nuestra conciencia, si nosotros ponemos bajo la guía del Espíritu Santo nuestra conciencia, ella va a ser un instrumento de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces no desprecies tu conciencia. La luz prendió, ¿qué debes hacer tú? Parar. No siga adelante. No siga adelante. Amén. Si la conciencia le acusa, si la conciencia prendió la lámpara, para y busca al Señor. Señor, ¿qué está sucediendo? Creo que acontece, que sucede contigo también. Muchas veces estoy en alguna situación y dentro de mí hay como que un pequeño malestar. ¿Eso sucede contigo también? Alguna cosa assim que nós precisa de uma coisa assim, algo está mal. O que haces tú? ¿Qué haces tú? Ah, nada. Una vez yo vendí un coche para un hermano, un coche que a mí me gustaba harto, un coche muy bien cuidado. A mí me cuidaba harto de coches, hoy día no.
y vendí este coche para el hermano. Y un día le pregunté, ¿cómo está el coche? Ah, el motor, ¿cómo el motor funcionó con ustedes? Fundió. Yo, claro, tú no has visto. No, una lámpara se prendió, yo no puse atención y el motor se fundió. Y el mecánico miró el motor y faltaba aceite. Pero ¿cómo? La luz se prende y tú no paras. ¿Cómo escuchar al Espíritu Santo? Comienza escuchando tu conciencia. Va por ahí. Amén. Yo estoy buscando educar mi conciencia en ese sentido. Yo manejo harto en Brasil, dirijo harto en las carreteras en Brasil. Y yo estoy aprendiendo a escuchar al Espíritu Santo mientras manejo. Varias veces estoy para ultrapasar algún coche y siento que dentro no va. ¿Y hago yo? No voy. Bueno, la primera vez que escuché esto, había un truck, ¿cómo es? Caminhão delante de mí, muy grande. De esos grandotes. Y yo estaba atrás. Miré la carretera y no venía nadie. Y cuando entré, el Espíritu Santo me habló, vuelve. Yo no pregunté por qué. Volví inmediatamente. Había un otro camión que estaba escondido en una depresión de la carretera. Si yo preguntara por qué, Dios iba a responder para mí en los cielos. Y me iba a decir, por eso. Mandó volver. Vuelve. Estoy busco enseñar a mis hijos a escuchar la primera voz. Primera voz. No tenemos el hábito de nuestra casa de contar hasta 3. Voy a contar hasta 3. Dios no hace así con nosotros. Voy a contar hasta 3 para que tú me obedezcas. Así dice la Escritura. No. Dios habló. Obedecemos. Yo les conté una vez de un hombre que estaba siendo entrenado para misiones y estaba en su cama por la madrugada y el Espíritu Santo le llamó por su nombre, José, por hipótesis, José. Él se levanta, bate el corredor y fue el corredor. Va hasta el final del corredor, él fue al final del corredor. Ahora vuelve y va a acostarse. Sí. Segunda noche, la misma cosa. Tercera noche, la misma cosa. Cuarta noche, la quinta noche, le pregunto, Señor, si tú me mandaras ir hasta el final del corredor todo el año, yo voy a obedecerte. Pero tú puedes explicar, por favor, qué estás queriendo. Y el Espíritu Santo, estoy enseñando a ti la obediencia. Quiero que tú aprendas a obedecer. Hermanos, la obediencia ya es el resultado que Dios quiere. El problema es que nosotros queremos obedecer si tenemos alguna ventaja. No, la obediencia simple, sencilla, es el resultado que Dios quiere. ¿Quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Comience por ahí. Amén. Segunda cosa, aprende a escuchar las Escrituras. Comienza por el aspecto más bajo. ¿Qué dicen las Escrituras con respecto a lo que estoy haciendo? Si la Escritura no aprueba, no hagas. Amén. Aprende a escuchar al Espíritu Santo. Otra cosa, aprenda a escuchar los hermanos. Una de las características del discípulo es la capacidad de ser guiado. El discípulo
Ele tem essa capacidade de ser ensinado. Escucha a los hermanos. Sea el árbitro, sea la paz de Cristo. ¿Qué dice la Escritura? Sea la paz de Cristo. No, sea la paz de Cristo el árbitro en vuestros corazones. ¿Cómo es el texto en castellano? Gobierno. Que gobierne vuestros corazones. Mira, este texto no se refiere al individuo, se refiere al colectivo. El colectivo. Puedes poner atención y leer este texto, que vas a percibir que está hablando del colectivo. ¿Qué significa? Si estoy haciendo alguna cosa que está quitando la paz de mis hermanos, ¿qué debo hacer? Parar. No sigue adelante, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Amén. ¿Qué estamos haciendo? Aprendiendo a escuchar el Espíritu Santo. Amén. Y tú vas a perceber, va a llegar un punto que el Espíritu Santo va a hablar contigo de manera audible, aquí, hablar en tus oídos. Y tú vas a saber, este es el Espíritu Santo que está hablando. Y tú vas a obedecer. Amén. Vamos a parar aquí y seguir un poquito más tarde. Que Dios les bendiga. Siempre